have laid the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. Pregunta: ¿quién está dispuesto a reconocer, enfrentar y ponerse de pie frente a la creciente marea de locura que se cierne sobre todos nosotros? Esta es la edición número 228 de la transmisión semanal de Alerta Global de Noticias. Les habla Dane Wigington, de geoengineeringwatch.org. Cada vez son más los que están comenzando a darse cuenta de lo que sucede en nuestros cielos. Afortunadamente, son cada vez más los que están tomando nota de los cataclismos medioambientales, del caos y de la destrucción que están teniendo lugar alrededor del planeta. Pero desafortunadamente queda poco tiempo para la finalización de la partida, y el tiempo no está de nuestro lado. La comunidad de científicos climáticos ahora nos está diciendo que la única posibilidad que tenemos de detener temporalmente un caos climático global y consiguiente colapso del clima consiste en desplegar de manera inmediata operaciones de ingeniería climática a escala global. Programas los que estos científicos climáticos describen como aviones liberando materiales dispersores de la luz del sol en los cielos de todo el planeta. Y mientras tanto, la comunidad de científicos climáticos continúa a hacer de cuenta que estas operaciones de ingeniería climática a escala global aún no han sido completamente desplegadas, cosa que ya viene sucediendo desde hace más de 70 años. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. La única posibilidad que tenemos de ganarnos tiempo antes del completo colapso de la biosfera es la de detener de manera inmediata el asalto global de la completa locura que es la ingeniería del clima alias guerra climática. Más sobre esto más adelante en la transmisión. Quédense conmigo. Y una nota para aquellos que no creen nada de lo que acabo de describir como perteneciente a la realidad. Lo harán, esperen y lo verán. El teatro del juicio político al presidente no es más que parte de un guionado drama de distracción masiva, polarización y división. Ambos lados del espectro político están desempeñando sus papeles individuales dentro del drama. Esto debe ser considerado y recordado siempre. El gobierno de Estados Unidos no es otra cosa que un gobierno de las corporaciones para las corporaciones. El debate entre los candidatos del Partido Demócrata. También una distracción de un orquestado teatro, nada más que eso. Las mismas elecciones no son otra cosa que una distracción de un orquestado teatro. Las elecciones han estado siendo manipuladas y orquestadas por un ya muy largo tiempo. Las máquinas de votar utilizadas en las elecciones de Estados Unidos, las que no emiten comprobantes ni registros, deberían servir como una clara señal de advertencia. Máquinas a las que es muy fácil de hackear. Conecten los puntos. Mientras el teatro del juicio político lleva a cabo su cometido de polarizar y dividir aún más a las poblaciones, disturbios civiles también serán fomentados y asusados por aquellos detrás de la cortina. ¿Y qué mejor lugar para iniciar esto que el estado de Virginia? Pronto veremos qué sucede allí. Y al desarrollarse el colapso que se avecina, ¿quién va a desempeñar el rol de los camisas marrones? Al aumentar de manera exponencial la desesperación de la estructura de poder. La gran mortandad planetaria ya está muy avanzada y de ahora en más va a acelerarse rápidamente. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hace la especie humana y el complejo militar industrial? The Popular Mechanics. Fuerza Espacial se convertirá en la sexta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De este informe. Luego de más de 60 años, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos suman a otro miembro más a la familia. ¡Qué gran manera de utilizar los últimos recursos remanentes sobre un planeta moribundo! Aún otra rama de la masiva y brutal fuerza mercenaria del imperio.
Y para dejarlo asentado, algo que ya he dicho muchas veces: ciego patriotismo sin un gramo de honestidad es tiranía. ¿Tal afirmación significa que de alguna manera apoyo a otros países y sus maquinarias bélicas? Absolutamente no. Pero antes de poder señalar con el dedo a cualquier otro país, tantos ciudadanos de este país deberían llevar a cabo una larga y honesta investigación de lo que su propio gobierno y Fuerzas Armadas han estado haciendo por un muy pero muy largo tiempo. De múltiples fuentes, Norte Magnético se está desplazando unos 45 km por año y podría señalar una inversión de los polos. De este informe: el polo magnético se está desplazando más rápidamente que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Tal vez el planeta finalmente ha tenido suficiente del asalto contra la red de la vida que ha estado siendo librado sobre él por parte de las modernas civilizaciones industrializadas militarizadas. Al desplazarse el polo, el campo magnético se ve muy disminuido, en alrededor de un 90%, y eso va a causar enormes problemas para la infraestructura moderna, además de un largo listado de consecuencias adicionales. Pero, para dejarlo sentado, el desplazamiento del polo no debería ser culpado por los incontables cataclismos que convergen sobre nosotros. La especie humana ha traído esto sobre sí de manera colectiva. No podemos convertir al planeta y sus procesos en un chivo expiatorio para lo que hemos hecho. Y aún con el desplazamiento del polo, ¿cómo podemos saber el efecto de todo lo que la especie humana ha hecho? Incluyendo bombardear a la atmósfera con microondas, detonar bombas nucleares subterráneas. Y podría seguir y seguir. ¿Cómo podemos saber cuánto efecto ha tenido esto sobre el planeta? Efectos muy reales y científicos. Hemos sido inimaginablemente malos cuidadores de este alguna vez próspero planeta. De múltiples fuentes. Durante el próximo mes, la Reserva Federal de Nueva York planea arrojar 2,9 trillones de dólares dentro de firmas que comercian con acciones de la bolsa. De este informe: la Reserva Federal de Nueva York anunció que durante el mes venidero arrojará sobre Wall Street un total de casi 3 trillones de dólares en préstamos de corta duración. El dinero apunta a proveer de liquidez a Wall Street, una crisis de liquidez la que aún no ha sido explicada en términos creíbles al pueblo americano. Pues expliquémoslo. Dinero impreso de la nada misma, sin ningún respaldo. Eso es lo que está evitando que colapse el mercado. Eso es lo que está evitando la total implosión de los fondos de las jubilaciones. Ese es el sistema de soporte vital del mercado. Dinero impreso de la nada. Es lo que está manteniendo de pie a la fachada de la sociedad militarizada e industrializada. Por el momento, mientras continúa a desmenuzar los recursos remanentes del planeta en el intento de sostenerse. Teniendo esto presente, veamos este titular: México acaba de descubrir las mayores reservas de litio del mundo. Me pregunto si es que México no va a ser el próximo país en ser desestabilizado y su gobierno derrocado, con el imperio enviando a algunas de sus fuerzas mercenarias allí, cosa de asegurarse esas reservas de litio, como le han hecho a países de Sudamérica, siendo Bolivia el último ejemplo. Otro titular de Information Clearinghouse. Consideren esto, lo que podemos poner dentro de la categoría de haciendo a América grande de nuevo. Este es el titular: los platos vacíos del país más rico. 50 millones de americanos hambrientos. Del informe: al llegar Reagan a la presidencia en 1980, había 200 bancos de alimentos que buscaban ayudar a los desposeídos a proveerse de comida. Hoy hay más de 40.000, todos superados por la demanda y obligados a racionar sus entregas. Antes de 1980, 1 de cada 50 americanos dependía de cupones de alimentos. Hoy, 1 de cada 4. Antes de Reagan, había 10 millones de americanos que pasaban hambre. Hoy hay más de 50 millones. Y esto no es una señal de quién está en la Casa Blanca. De ninguna manera. Todo ocupante de la Casa Blanca no es más que un títere para la estructura de poder, y esto incluye al presente ocupante de la Casa Blanca. Esto es señal de que no alcanza para cubrir las necesidades básicas, mientras el saqueo, robo y devastación del planeta acaban en el parpadear de un ojo en términos geológicos con recursos que llevaron millones de años en poder ser generados. ¿Y quién puede pensar que esto puede continuar?
Y la hambruna tan solo acaba de comenzar. De aquí en más va a empeorar inimaginablemente rápido, alrededor del mundo. Esperen y lo verán. De múltiples fuentes. Microplásticos, 1.000.000 de veces más abundantes en los océanos de lo que previamente se creía. ¿Cómo es que se pueden haber equivocado en esto por tanto margen? 1.000.000 de veces peor de lo que se creía. Esto se debe a que algunos, dentro de la comunidad científica, están comenzando a decir la verdad. Y los microplásticos no son tan solo resultado del deterioro de basura plástica en los océanos. Las operaciones de ingeniería climática también están utilizando microplásticos en forma de nanopartículas, no tan solo cubriendo los océanos, también los están dispersando sobre el Ártico, sobre la Antártida, sobre la cima de las montañas, todos ellos lugares donde se están encontrando estos microplásticos, por todo el planeta. Y los científicos se están rascando la cabeza porque no quieren reconocer al elefante en los cielos de la ingeniería del clima. ¿Cuándo va a hacer que cambie esta actitud? Otro titular de múltiples fuentes. Reciente aumento en las emisiones de CFCs podría demorar la recuperación de la capa de ozono por casi 20 años. Hacia adelante y hacia atrás con este tema. Una y otra vez. Se recupera, se empeora. Se mejora, no se mejora. Con respecto a la recuperación, todo esto no son más que mentiras, y no son tan solo los CFCs, clorofluorcarbonos, los responsables de esto. También lo son las actividades de la ingeniería del clima. Singularmente, el mayor factor causal, lo que incluye bombardear la atmósfera con microondas y la dispersión de partículas que generan reacciones químicas, las que destruyen las moléculas de ozono. En lo referente a la destrucción de la capa de ozono, la ingeniería del clima es singularmente el mayor factor causal y este hecho jamás es mencionado por fuente científica alguna. La narrativa de la recuperación de la capa de ozono es una mentira, siempre lo ha sido. La capa de ozono no solo no se está recuperando, sino que más bien continúa a deteriorarse. La ingeniería del clima está empeorando radicalmente este escenario, y sin capa de ozono no va a haber vida terrestre sobre el planeta. Una ecuación muy simple. Otro titular. Continúan a empeorar las liberaciones de metano del lecho marino sobre la costa oeste. Y esto también está contribuyendo al deterioro de la capa de ozono. Más sobre el impacto de la liberación de metano de los océanos y titulares de lo que está sucediendo con este tema más adelante en esta transmisión. La crisis en proceso de desarrollo con el metano atmosférico también está directamente relacionada a la industria del fracking. El fracking creó una ilusión de abundante energía sin fin, pero fue una mentira y ahora los pozos de extracción mediante fracking están muriendo y dejando tras de sí un legado de acuíferos contaminados alrededor del mundo, contaminados para siempre. De medios australianos, este titular. ¿Cómo se formaron las masivas piedras de hielo que cayeron sobre el sur de Queensland? Artículos como este intentan explicar las masivas caídas de granizo que están teniendo lugar alrededor del planeta de cualquier forma imaginable. Pero la verdad es la siguiente. Las masivas piedras de hielo que están cayendo, las tormentas de hielo que están teniendo lugar por todas partes, la nieve que está cayendo con más de 7 grados centígrados y que eventualmente baja las temperaturas a medida de que estos procesos continúan, todo esto está directamente relacionado a la ingeniería del clima y patentados procesos de nucleación química del hielo para la modificación climática. A esto es que se deben los extraordinarios escenarios de latigazos climáticos sucediendo alrededor del planeta, de calor a frío, de frío a calor y de calor a frío. Y esto se está poniendo cada vez peor. Estos son enfriamientos de diseño y es algo que debe ser reconocido. Enfriamientos superficiales creados mediante el sembrado de nubes con elementos de nucleación química del hielo. Y estamos viendo cada vez más de estos. Por ejemplo, en la costa oeste de California. Situaciones de día tras día de cobertura nubosa sin característica saliente alguna, donde van cayendo algunas gotas. Esto es parecido a una capa marina, pues la capa de partículas que es dispersada sobre la humedad entrante reduce radicalmente la convección y esto hace que esta humedad entrante se comporte como una capa marina. No hay convección, por lo que la humedad sencillamente migra dejando caer algunas pocas gotas y pueden migrar este aire que utilizan para bajar las temperaturas más hacia el centro del país, distribuyéndolo por amplias áreas y creando enfriamientos temporarios y tóxicos. ¿Pero a qué costo?
al costo de empeorar aún más el calentamiento generalizado del planeta y destruyendo aún más la capa de ozono. ¿Acaso vale esto la pena? ¿Acaso el público tiene derecho a saber? Preguntas a las que es necesario responder. Este nuevo informe sobre el tema de la ingeniería del clima es del Washington Post y de otras fuentes. Escuchen cuidadosamente. Las políticas climáticas están en un callejón sin salida, dice el informe, por lo que el mundo podría volverse hacia este desesperado gambito final. Adivinen cuál sería este gambito final. El informe dice lo siguiente: la idea básica de la geoingeniería solar, esto es algo que ya he descrito demasiadas veces, la que mayormente involucra dispersar gotitas brillantes en la parte superior de la atmósfera para enfriar al planeta, y esto lo hacen con aviones, dicho sea de paso. Suena como algo de ciencia ficción para la mayoría de la gente, pero, dice el informe, no lo es. Sabemos que dispersar partículas reflectivas en la atmósfera puede enfriar al planeta porque hemos medido cómo hacen precisamente esto los volcanes, dice el informe del Washington Post. Y las tecnologías clave que necesitamos para imitar este efecto han existido desde los años 50. Pregunta: ¿cuántos han escuchado en años recientes a fuentes oficiales diciendo que podría, sucedería que llevemos a cabo prácticas de geoingeniería, pero que aún no tenemos la tecnología para hacerlo? Y aquí tenemos al Washington Post diciendo que tenemos esta tecnología desde los años 50. En el principio de mi transmisión semanal pueden ver al entonces vicepresidente Lyndon Johnson vociferando como un lunático, diciendo que ya en ese entonces teníamos la capacidad de controlar la cobertura de nubes del planeta y que quien controla al clima controla al mundo. La verdad está comenzando a salir a la luz, y las operaciones de ingeniería climática han estado siendo llevadas a cabo desde finales de los años 40, no de los 50. El informe continúa diciendo lo siguiente: es importante evitar los pensamientos mágicos. La geoingeniería solar no es una solución, cita textual, al calentamiento del planeta. Como si necesitáramos que nos lo digan. Es un desesperado gambito para mitigar algunas, no todas, de sus peores consecuencias. Después de 70 años de ingeniería climática, sabemos que no solo no es ninguna clase de solución, sino que es una maldición, mucho peor de lo que nos dicen puede mitigar. El informe continúa. Y viene con riesgos, dice el Washington Post, incluyendo algunos que son serios. ¡Qué sorpresa! Algunos modelos mediante computadoras sugieren que sucedería, llevar a una marcada disminución en las precipitaciones. Imaginen eso. Tenemos prolongadas sequías de récord alrededor del planeta, así como diluvios, pues rompe todo el ciclo hidrológico, el ciclo de las lluvias. El informe continúa. Y un proyecto mal logrado podría romper patrones meteorológicos clave como el monzón de la India. ¿Y por qué no habría de romper patrones climáticos en todo el planeta? Dicen esto, cosa que gente que no vive en la India piense cosas como que: si eso interfiere con las lluvias en la India, eso no me afecta a mí, así que no me importa. Y desafortunadamente, eso es lo que piensa la mayoría de la sociedad. Y las lluvias que sostienen al Amazonas, dice el informe. Estudios recientes sugieren que esto disminuiría la producción de cultivos alimenticios. Esto ya está sucediendo. Algunos están preocupados porque actividades que mejoren la situación climática de China podrían empeorar las de la India, empujando hacia un conflicto bélico a estos vecinos equipados con armas nucleares. Y por supuesto que no se menciona a América ni a Europa, cosa que americanos y europeos piensen: a nosotros no nos va a afectar, así que no me importa. Y el informe dice: sencillamente no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuántas veces escuchamos esto de la comunidad de científicos climáticos? El informe continúa. Bajo condiciones normales, estos riesgos y contraindicaciones condenarían esta idea al tacho de basura de la historia. Pero, dice el informe, no estamos viviendo en condiciones normales. La humanidad está dejando atrás meta tras otra en la reducción de emisiones de CO2. El informe también dice que
Al pasar las advertencias del IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, de graves a apocalípticas, la cuestión se enfoca cada vez más sobre el equilibrio del riesgo. Esto se llama escenario de comparativas de riesgo. El riesgo de hacerlo comparado con el riesgo de no hacerlo. Pero, adivinen quiénes no deciden sobre lo que se hace. Adivinen quienes ni siquiera se enteran de lo que se hace. Todos nosotros, ustedes, yo y el público en general. Esta fue una decisión tomada por la estructura de poder hace ya 70 años. La carta de la ingeniería climática ya ha sido jugada. No hay un plan B. La geoingeniería tan solo ha empeorado lo que está teniendo lugar. No lo ha mitigado. Nunca se trató del bien común. Siempre se trató de poder y de control sobre las poblaciones. El informe luego dice lo siguiente. Sí, un futuro con geoingeniería puede asustar. Pero un descontrolado cambio climático es absolutamente aterrador e intentos por evitarlo no están funcionando. Frase final del informe. La geoingeniería solar no es una panacea, pero llevada a cabo correctamente podría darle a la humanidad un par de décadas de tiempo para implementar los enormes desafíos tecnológicos y ecológicos presentados por emisiones de carbono negativas. Continúa a profundizarse el mar de mentiras en el que nos encontramos. De nuevo, la carta de la geoingeniería fue jugada hace 70 años, no para el bien común, sino para ejercer poder y control, para llevar a cabo guerra climática por todo el planeta, desestabilizando países, derrocando sus gobiernos, sin que sus ciudadanos jamás supieran que estaban en guerra, cortando sus precipitaciones. Sabemos que esto está sucediendo. Tenemos líderes de algunos de estos países, como ser Irán, diciendo en reuniones de Naciones Unidas que programas de modificación climática de la OTAN estaban cortando sus precipitaciones. Al cortar las precipitaciones de un país, lo desestabilizas, y esto facilita el derrocamiento de su gobierno, cosa de instalar gobiernos títeres. Y eso es exactamente lo que ha estado sucediendo, no tan solo en el Medio Oriente, sino también en África, durante muchas décadas. Es por eso que hay tanta presencia de Estados Unidos en África. Guerra climática, como lo mencionó Lyndon Johnson en 1962, cosa que pueden ver en la introducción a nuestro programa semanal de noticias. Conecten los puntos, enfréntense a la realidad, ayúdennos a dar la voz de alarma. Consideren esta cita de Gaylord Nelson. La riqueza de una nación proviene de su aire, agua, suelos, bosques, minerales, ríos, lagos, océanos y biodiversidad. Eso es todo lo que hay. Eso es toda su economía. Estos sistemas biológicos son la riqueza sustentable del mundo. Todo lo demás es artificial. Y todos estos artículos sobre la geoingeniería y cómo ésta nos va a ganar tiempo y salvarnos son tan increíblemente engañosos y falsos. Descaradas mentiras. ¿Y acaso alguno de estos artículos alguna vez menciona, y de paso, estas decenas de millones de toneladas de materiales dispersados en la atmósfera descienden por la columna de aire que respiramos, donde son absorbidas y asimiladas por toda la red de la vida? ¿Acaso mencionan que estos materiales intoxican cada respiro que damos? Las convergentes catástrofes que se ciernen sobre la especie humana son inmediatas y su riesgo es existencial. Enseguida veremos los últimos y más recientes titulares. Primero, para todos y cada uno de los individuos que está haciendo su mejor esfuerzo por mantenerse informado, por despertar a otros y ayudar a torcer la dirección de la marea, gracias. Más de lo que puedo expresar. Son nuestros esfuerzos combinados los que aún pueden hacer una diferencia. Les habla Dane Wigington. Están escuchando La Hora de Alerta Global de Noticias, episodio número 228 del 21 de diciembre del 2019. Noticias que cubren los temas a los que debemos enfrentar si es que vamos a tener alguna posibilidad de cambiar de dirección. Esta hora de noticias libre de anuncios comerciales es provista para ustedes por Geoengineering Watch y pagada por Geoengineering Watch. Es transmitida en el norte de California en las frecuencias de 1670 AM, 104.9 FM y 105.7 FM, sábados por la mañana de 6 a 7 y retransmitida los domingos por la mañana a la misma hora. Grabaciones anteriores de esta transmisión pueden ser encontradas en la página principal de Geoengineering Watch,
también en español. Los últimos materiales impresos para despertar la conciencia del público pueden ser pedidos en nuestra página principal a cambio de nuestro costo aproximado de producción y envío. Estos materiales son exponencialmente más efectivos que cualquier información que pueda ser transmitida verbalmente. Las imágenes, fotografías y documentos, todo lo que está en estos materiales es muy efectivo en despertar a los demás a este tema. Otra forma de ayudar a dar la voz de alarma es asistir a los eventos de Gem Fair, la que continúa a ser una extremadamente dedicada aliada en la lucha por exponer y detener la ingeniería del clima. Pueden visitar el puesto con material informativo de Geoengineering Watch dentro de todos los eventos de Gem Fair. Obtengan allí materiales informativos gratuitos y ayúdennos en el crítico esfuerzo por despertar a las masas. Pasemos a las crisis a las que nos enfrentamos de manera colectiva y comencemos por el monstruo de las liberaciones de metano. ¿Por qué es tan crítico el metano? Porque hay suficiente metano congelado en depósitos dentro del lecho marino y en la tundra como para convertir a este planeta en Venus, si es que estos se descongelan. Esto es un hecho matemático y estadístico, y se está liberando. ¿Cuánto de este se va a liberar? Aún no lo sabemos, pero cualquier cantidad significativa y es el final del juego. La comunidad de científicos climáticos quiere que creamos que el metano es tan solo 20 veces más potente como gas invernadero que el CO2, pero esto no es así en los márgenes de tiempo que debemos considerar. Es 20 veces más potente en un horizonte de tiempo de 20 años, pero en un horizonte de tiempo de 10 años es entre 100 y 120 veces más potente que el CO2 como gas que atrapa el calor. Déjenme darle una perspectiva estadística a esto. Algunos expertos creen que puede haber algo así como 10.000 gigatoneladas de metano en depósitos congelados en el lecho marino. Si la mitad del 1% de ese metano se descongela y se libera en la columna de agua para migrar hacia la superficie y dentro de la atmósfera, la mitad del 1%, una 200ava parte de los depósitos que se creen están debajo del océano Ártico, eso representaría un incremento del 400% en el forzamiento radiativo del presente efecto invernadero. Y en estos momentos, muy probablemente ya hemos superado los 3,5 grados centígrados de incremento en las temperaturas globales respecto de la era preindustrial. Estamos en la vía rápida a un planeta sin vida. Esto es un hecho que se va a ir haciendo cada vez más evidente en las semanas y meses venideros a medida de que la situación del planeta se vaya tornando cada vez más caótica. Y sobre el tema del metano, la bomba de tiempo que es el metano, este nuevo informe del National Geographic, el que debería haber salido a la luz hace ya décadas. Enormes cantidades de gases invernadero acechan en los océanos y podrían tornar mucho peor al calentamiento. De nuevo, podría, sucedería. Aproximaciones increíblemente cobardes por parte de la comunidad periodística al no decir las cosas como son. No hay ningún podría, sucedería. Lo harán. El informe dice así: depósitos de metano y de CO2 en los mares del planeta están en un extraño estado de congelamiento. De nuevo, esto es de National Geographic. Y las aguas se están calentando rápidamente, creando una bomba de tiempo de carbono. Científicos están encontrando bombas de tiempo climáticas escondidas, vastas reservas de dióxido de carbono y metano desparramadas por el lecho marino alrededor del planeta. El metano, dice el informe, principal componente del gas natural, es 84 veces más poderoso que el CO2 en un horizonte de tiempo de 2 décadas. Al menos se están aproximando más a la verdad. El artículo menciona 2 décadas, pero no tenemos tanto tiempo. Dentro de la primera década de su liberación a la atmósfera, es entre 100 y 120 veces más poderoso. ¿Recuerdan lo que he mencionado del Triángulo de las Bermudas? Esas son liberaciones de metano del lecho marino. Estos depósitos previamente congelados de metano se han estado liberando desde hace ya muchas décadas. La estructura de poder lo sabe. Los gases congelados tienden a liberarse juntos, dejando a menudo cráteres en el lecho marino. Estas liberaciones airean el agua como lo que sucede dentro de una botella de champán. Al llegar a la superficie, los barcos pierden flotación y se hunden intactos. Esto es lo que ha estado sucediendo en el Triángulo de las Bermudas durante muchas décadas. Volvamos hacia atrás a este artículo de ScienceDaily.com del año pasado y lo incorporemos a la ecuación.
metano está siendo liberado de amplias zonas cercanas a la costa de Oregón. El informe dice que, a lo largo de los 2 años anteriores, científicos a bordo del navío de exploración Nautilus, asistidos por tecnología de sonar, han descubierto evidencia de metano en el lecho marino y han aumentado a la asombrosa cantidad de 1000 las zonas identificadas como en proceso de su liberación. Y esto es tan solo sobre la costa oeste de Estados Unidos. ¿Cuántos recuerdan el olor a huevo podrido que estaba siendo sentido en ciudades costeras como ser Seattle? Esto se debe al sulfuro de hidrógeno, el cual es típicamente liberado junto con el metano. Este sulfuro de hidrógeno es más pesado que el aire y normalmente se desplaza sobre la superficie a donde sea que lo lleve el viento, y las autoridades jamás saben de dónde proviene. Nunca dan una explicación, pues no quieren que el público entre en pánico. Pero ese es el origen del olor sentido en esas ciudades costeras. El metano está siendo liberado alrededor de todo el planeta y está cubriendo la atmósfera como una capa de vidrio. De continuar este proceso, sus consecuencias están más allá de la comprensión. De múltiples fuentes, este nuevo informe sobre nuestros moribundos mares. Estudio halla que la acidez del agua sobre las costas de California está aumentando a velocidad alarmante. Y quiero aclarar una vez más que cubro tantos de estos titulares sobre la biosfera porque el estado de la biosfera es lo más importante de todo. Sin biosfera nada más puede importar. Aquellos en el poder, los banqueros centrales, quienes son responsables de tantos de los cataclismos y mortandades que están teniendo lugar sobre el planeta, pueden imprimir todo el dinero que quieran, pero eso no va a detener el colapso. Al final, eso no va a ayudarlos a retener su poder. Al igual que el resto de nosotros, no los va a ayudar a sobrevivir. La biosfera siempre es lo más importante, y al colapsar esta, todo lo demás la seguirá. Regresando al informe. Un nuevo estudio liderado por NOAA, la Administración Nacional de Océanos y de la Atmósfera, ha determinado que las aguas sobre las costas de California se están acidificando el doble de rápido que el promedio global. Esto está amenazando zonas de pesca y dando la alarma de que los océanos ya no pueden seguir absorbiendo las emisiones de carbono del planeta. Y no es tan solo lo que está absorbiendo de las emisiones de carbono que hay en el aire. Estas liberaciones de metano y sulfuro de hidrógeno del lecho marino también están acidificando aún más los océanos. El informe continúa. Alrededor del planeta están muriendo arrecifes de coral. Almejas y mejillones están teniendo problemas por construir sus caparazones, mientras que los peces parecen estar perdiendo sus sentidos de olfato y dirección. Perjudiciales florecimientos de algas se están haciendo rápidamente más tóxicos y ocurriendo con cada vez mayor frecuencia. Investigadores están con dificultades para seguir el ritmo de estos acontecimientos mientras intentan comprender lo que está sucediendo debajo de la superficie marina. Los académicos, quienes parecen nunca comprenden las cosas sobre las que el resto de nosotros hemos estado intentando dar la voz de alarma desde hace ya más de una década. Continuando. Aquí, en el patio trasero de las costas de California, algunas de las zonas pesqueras más valiosas económicamente son también las más vulnerables. Durante años, científicos han estado preocupados acerca de que la costa oeste podría enfrentarse a algunos de los primeros y más severos cambios en la química del carbono oceánico. Restaurar los bosques de algas de los océanos, así como otra vegetación marina, ayudará a secuestrar algo de este carbono. Pero últimamente cuán peor se pondrá la situación depende de las elecciones que tomen las personas durante la próxima década. Esfuerzos por disminuir los gases invernadero de origen antropogénico desempeñarán un rol importante en las temperaturas, patrones de los vientos, acidificación y cuán rápidamente suban los mares. Y cuán rápidamente estos mueran. Y cualquier noción de que puedes chasquear los dedos y hacer que los bosques de algas crezcan nuevamente es un claro y evidente engaño. Un engaño total. Esto no es algo que se puede sencillamente apagar. Lo que le hemos hecho al planeta no se puede detener sin más. Apretar un botón de reseteado y borrar el daño. Si toda forma de actividad humana se detuviese ahora mismo, en este mismo instante, el período de equilibrio, el tiempo necesario para que el planeta regrese a lo que alguna vez fue, probablemente esté en el rango de entre 20 y 30 millones de años.
El planeta que hemos conocido ya no está. Se fue para no regresar. ¿Acaso podemos salvar alguna parte de los sistemas vitales del planeta? No lo sabemos, pero tenemos la responsabilidad de intentarlo. Si vamos a tener alguna posibilidad de lograrlo, debemos continuar en esta batalla. Y lamento no tener mejores noticias para dar, pero no me voy a unir a las filas de aquellos que han mentido y engañado durante tantos años para intentar pacificar a las poblaciones, diciendo lo que todos quieren escuchar. No me voy a unir a sus filas. Y aun si nadie está dispuesto a escuchar esta clase de graves verdades, debo intentar continuar a decirlas, pues no puedo mirar mi imagen en el espejo, no puedo mirar a mis hijos a los ojos, no puedo caminar por lo que aún queda del bosque con alguna clase de sentido del honor si no hago esto. Con el mayor de mis esfuerzos, al máximo de mis habilidades, continuaré en esta lucha. Entre el 90 y el 95% de los bosques de algas al norte de la bahía de San Francisco ya no está. Ha desaparecido. 90% de los bosques de algas que alguna vez rodeaban al sur de Australia. Muertos y desaparecidos. Están muriendo alrededor del planeta. El más milagroso de todos los ecosistemas marinos. Más sobre esto en unos instantes. Quiero compartir con ustedes algo de lo que sé de estos ecosistemas. Nuevo de Inside Climate News y muchas otras fuentes. La década más caliente del planeta desde que hay registros, marcada por tormentas extremas y mortíferos incendios. Y por supuesto, ninguna mención al elefante en la habitación de la ingeniería climática, el singularmente mayor de los factores en interferir con el clima. No el único factor, no mayor que todos los otros factores combinados, pero como componente individual, por favor escuchen con atención, es el mayor de todos, tomado singularmente. Es la mayor y más inmediata amenaza a la que nos enfrentamos, solo superada por un cataclismo nuclear. Debe ser expuesta y detenida. Este informe dice: al intensificarse el calentamiento global, las personas y ecosistemas están sintiendo los efectos del cambio climático, desde costas devastadas por huracanes hasta un Ártico en rápido proceso de calentarse. De nuevo, ninguna mención a la ingeniería del clima. Otro titular. Lo que empujó a muchos sirios a refugiarse en el Líbano fue el clima, no el conflicto. Del artículo. Las personas que han huido de Siria en años recientes son vistos con frecuencia como refugiados de la guerra debido a la violencia en la que ese país se ha sumergido desde el 2011. Pero aquellos provenientes del norte y noreste de Siria podrían ser vistos con mayor precisión como refugiados climáticos, escapando no de un conflicto bélico, sino de una cada vez mayor sequía. ¿Cuántas veces hemos dicho esto en Geoengineering Watch? Escapando no de un conflicto bélico, sino de una cada vez mayor sequía. Las sequías causadas por los efectos de la ingeniería del clima, cosa que he descrito a lo largo de incontables transmisiones. Demasiadas partículas de condensación en la atmósfera evitan que las gotas de agua se combinen y adquieran la masa necesaria para ser atraídas por la gravedad y caer en forma de lluvia. Esto hace que la humedad migre, cosa deseada por los ingenieros climáticos. Estos efectos de sequía causados por la ingeniería del clima fueron utilizados para cortar las precipitaciones a los países del Medio Oriente, países que fueron puestos en la lista de naciones a ser atacadas inmediatamente después del 11 de septiembre, naciones a ser desestabilizadas, sus gobiernos derrocados y saqueados sus recursos. Procedimiento habitual para una completamente fuera de control estructura de poder y su complejo militar industrial. Otro titular del New Scientist, el que es una aún mayor confirmación de lo que Geoengineering Watch ha estado diciendo por ya más de una década. Este es el titular. Olas de calor están exponiendo a habitantes de ciudad a mayores temperaturas de lo previsto. Noticia para la gente de New Scientist. Geoengineering Watch ha dicho por ya más de una década que se estaba informando de temperaturas menores a las reales, por un muy largo margen. La descomposición del clima del planeta es mucho peor y más avanzada de lo que casi nadie aún comprende. El asalto de la ingeniería del clima en el intento de ocultar de las poblaciones la severidad del colapso climático que está teniendo lugar por el mayor tiempo posible, tan solo está alimentando aún más la ruptura de las variables climáticas. Otro titular de Phys.org, Science News y otras fuentes. Partículas liberadas por grandes incendios podrían contribuir al cambio climático
puede, podría, sucedería, al asentarse sobre las regiones polares las partículas y residuos contenidos en el humo. Humo de incendios fuera de control épicos, de superficies nunca antes vistas, los que también están directamente relacionados a la ingeniería del clima. Busquen sobre esto en nuestra página web. La geoingeniería está alimentando incendios forestales catastróficos. Al asentarse las partículas del humo liberadas por estos incendios sobre los depósitos de hielo en las regiones polares, esto las oscurece y ningún puede, podría, sucedería. Acelera el derretimiento de ese hielo. El hielo oscuro absorbe la energía térmica del sol mucho más rápidamente que el hielo blanco. Ningún puede, ningún podría, ningún sucedería. La comunidad científica no está mostrando señal alguna de coraje. Si pierden su trabajo, ¿qué implicancia tiene esto comparado al hecho de movernos en dirección a sobrevivir algún tiempo más sobre este planeta? ¿Acaso sus sueldos y pensiones son más importantes que esto? Del servicio australiano de noticias TheAge.com. El estado de Victoria se prepara para su día de diciembre más caluroso en los registros. Del artículo. Se espera que la ola de calor que atraviesa por Victoria rompa registros históricos, alimente incendios y exija hasta el límite a los servicios de emergencia. Tan solo el comienzo y nada sobre esto en los medios de Estados Unidos. Y también de Australia tenemos esto. Australia registra el día más caluroso de su historia, un día después de haber roto el mayor registro previo. Temperaturas máximas promedio alcanzaron el miércoles 41,9 grados centígrados, 1 grado centígrado más que el registro máximo anterior establecido tan solo un día antes. Sydney, Australia, continúa a sofocarse bajo una capa de humo tóxico. La ingeniería del clima también utiliza calentadores de la ionosfera, los que crean domos de alta presión. Estos empujan el aire hacia abajo, reteniendo el humo al nivel de superficie donde sea que se encuentre. Esto afecta la convección. Siempre menciono esto. Las dispersiones de aerosoles en los cielos afectan la convección. Los calentadores de la ionosfera pueden crear domos de alta presión y lo hacen, y también afectan la convección atmosférica. Una noticia más de ABC Australia. Mientras una ola de calor cocina a Australia, una ola de calor marino sin precedentes genera mortandad de peces. El continente australiano se está preparando para una ola de calor tan intensa que puede reescribir los libros de historia. Pero no es tan solo la Tierra la que se sofoca. El informe continúa. La costa oeste de Australia atraviesa la más extensa ola de calor marino jamás vista desde el inicio de los registros satelitales confiables. La escala de la ola de calor marino sobre la zona costera del oeste australiano no tiene precedentes. Los océanos se están calentando, su contenido de oxígeno está cayendo rápidamente y la vida en ellos está muriendo. Estamos en la vía rápida a un océano de Canfield, término científico para un océano sobrecalentado, estratificado y sin vida, desprovisto de oxígeno, con zonas apóxicas y anóxicas. De múltiples fuentes, este titular sobre lo que tampoco escuchamos en Estados Unidos. Moscú se pregunta a dónde se ha ido el invierno al quebrar sus temperaturas los registros históricos. Sin nieve en Alaska. Moscú sin nieve. Pero si vives en Estados Unidos, podrías pensar que estás en un fantástico mundo invernal, pues esto es lo que cubren tanto los medios. Y los escenarios de latigazo climático tan solo van a aumentar y empeorar. Y donde sea que tuvieron frío en la costa este, la semana próxima van de regreso al calor, en muchos lugares calores de récord. La fluctuación entre los escenarios de latigazo climático va a continuar a tornarse cada vez más radical debido al forzamiento del clima por parte de los ingenieros climáticos. Y estamos respirando todo lo que están dispersando en la atmósfera. Está siendo absorbido dentro de nuestros suelos, nuestra comida, nuestra agua, aspirado dentro de nuestras fosas nasales, donde pasa a nuestro torrente sanguíneo. Esto es un hecho absolutamente verificable para cualquiera que se tome el tiempo de investigar. Partículas de toda clase de metales pesados y químicos, comenzando por el aluminio, factor causal en las enfermedades de Alzheimer, demencia, desorden de déficit de atención, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una larga lista de enfermedades humanas. Del Anchorage Daily News, este titular. Al descongelarse el suelo de Alaska, las rutas se hunden, los puentes se inclinan y los gases invernadero escapan a la atmósfera.
Entre estos, el metano. Esto está sucediendo por todo el planeta. Busquen cráteres dejados por el metano en Siberia y van a quedar choqueados por las imágenes que van a ver. Metano que está siendo liberado del suelo de manera explosiva, como bombas nucleares. Cráteres por todas partes. Hay que verlos para creerlo. De este informe, el paisaje ártico de Alaska está bajo asedio por un clima en proceso de calentarse y esto está sucediendo mucho más rápidamente de lo que se preveía. En Geoengineering Watch hemos dicho por todo el curso de nuestra existencia que es mucho peor de lo que se nos dice, y ahora, cuando esto ya no puede ser ocultado, están comenzando a admitirlo. The National Geographic, esto. Está teniendo lugar un apocalipsis en mejillones de agua dulce, y nadie sabe por qué. La comunidad científica, pagada para no saber por qué. ¿Cómo hacer que un científico admita a descaradamente obvias verdades cuando su sueldo y su pensión dependen de que no sepan el por qué? El informe de National Geographic pregunta lo siguiente: ¿acaso es el cambio climático? ¿Acaso se debe a polución? ¿A una enfermedad desconocida? Unos pocos dedicados científicos están intentando resolver el misterio. Aparentemente, mientras sus cabezas están incrustadas debajo de la arena. Tenemos aluminio dentro de todos nuestros cursos de agua, cosa que sabemos con absoluta certeza y de la que no se le está informando al público, incluyendo aquí mismo en Reading, donde estuve en el departamento de cursos de agua en una reunión a puertas cerradas y he visto estos informes, los que se me pidió no dé a conocer. Y los voy a dar a conocer ahora, en el marco de una corte legal, ni bien se me dé una oportunidad para hacerlo. No están informando de las masivas cantidades de aluminio corriendo dentro de nuestros cursos de agua y con seguridad que ese es uno de los mayores factores causales en la desaparición de los moluscos, además de la extrema radiación ultravioleta de la que tampoco se está informando al público y de las aguas en rápido proceso de calentarse y de lo que tampoco se informa. Pero la comunidad científica no tiene idea alguna de lo que está sucediendo. No puede mirar hacia arriba y ver la pesadilla de las dispersiones de aerosoles, pues se les paga para no saber. El informe dice lo siguiente: la mortandad de los mejillones no es un incidente aislado. Están muriendo asombrosas cantidades de mejillones de agua dulce a lo largo y ancho de Estados Unidos y Europa. Y para hacer la situación aún peor, nadie sabe el porqué de esto. 26 países europeos han informado de un declive de hasta 90% en varias poblaciones de mejillones de agua dulce. Declive del 90%. La población global de insectos, terrestres y acuáticos también ha disminuido entre un 80 y un 90%. Pregunta: ¿por cuánto tiempo más creemos que vamos a seguir aquí con la red de la vida colapsando a este ritmo? Piensen sobre esto por unos instantes. Y respecto de las soluciones tecnológicas, la idiotez proveniente de la así llamada comunidad científica verdaderamente entumece la mente. Como que cubrir el hielo polar con arena lo va a salvar, o poner 10 millones de turbinas eólicas sobre el Ártico a bombear agua fría desde el lecho marino para ayudar a congelar la superficie, cosa que de hecho sería como poner un tapón sobre el agua cálida, lo que aceleraría el descongelamiento del metano del lecho marino, cosa que sería catastrófica. O que deberíamos cubrir a Groenlandia con lonas o construir enormes diques subacuáticos para evitar que los glaciares se deslicen rápidamente al mar. Esto es absolutamente ridículo. Estamos viviendo en un gigantesco manicomio y cuando alguien intenta exponer estas verdades es marginalizado, y no tan solo por fuentes oficiales, sino que también, y desafortunadamente, por gran parte de la sociedad, la que hasta el momento no quiere saber. Consideren este extracto de un informe. La libertad de expresión está bajo ataque, no tan solo en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Países como China son notorios por abiertamente censurar el intercambio de ideas y de la información que consideran inaceptable o amenazadora. Amenazadora para aquellos en el poder, pues podría hacer que la población entre en pánico al enterarse de la verdad. Pero controlar lo que la gente puede ver y escuchar se está haciendo cada vez más difícil desde la difusión de Internet, la que ahora es la mayor plataforma de libre expresión del mundo. Y no todos están a favor de la forma en la que Internet provee de información a las masas.
Muchos se sienten amenazados por la facilidad que ahora tiene la gente de acceder a ideas que desafían la propaganda emanada de los principales medios. Pero también la censura se está haciendo cada vez más presente en la web. Y gigantes de la tecnología como Google y Facebook están haciéndose con cada vez más control sobre lo que se nos permite ver y leer online. ¿Y cuán bien sabemos esto en Geoengineering Watch? Nuestro sitio web fue completamente borrado de las búsquedas por el término geoingeniería. Estábamos en la cima de la primera página en este tema, pues ya estamos llegando a las 35 millones de visitas a nuestro sitio web y nuestro ranking de visitas debería colocarnos en el primer puesto de las búsquedas. Y Google nos borró completamente de figurar en las búsquedas por el término geoingeniería. Cada vez más gente alrededor del mundo busca por este término y Google decidió que no quería que en el primer lugar de estos resultados de búsquedas apareciera un sitio llamado geoengineeringwatch.org con una descripción debajo del título que dice exponiendo el encubrimiento global de las actividades de ingeniería climática. Por lo que fuimos borrados de las búsquedas de Google, de las 20 páginas que figuran en búsquedas por geoingeniería. Si utilizan el buscador de Bing o de DuckDuckGo, pueden ver que allí seguimos en el primer puesto de los resultados de búsqueda. Siguiendo, este titular sobre el mismo tema. Medios corporativos ahora piden abiertamente porque los gigantes de la tecnología censuren todos los medios independientes de comunicación. Todos los medios independientes. Si las poblaciones no se ponen de pie, pronto todos vamos a quedar sin acceso a lo que en verdad sucede. Regresando a las verdades que aquellos en el poder no quieren que escuches sobre nuestro cada vez más tóxico planeta. Esta es una de las principales. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contaminan más que 100 países combinados. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son singularmente la mayor entidad contaminadora sobre el planeta. Otro titular. Adiós al mapa de seguimiento de sitios tóxicos. Nuestro derecho a saber sobre el medio ambiente. Esta era una de las fuentes que permitía a la gente averiguar cuáles eran las zonas más tóxicas del país y ha sido eliminada por la presente administración. Otro titular, TheVox.com. Los científicos tenían temor de imparables emisiones provenientes del permafrost, y estas pueden ya haber comenzado. Ya vimos algo de esto al principio de la transmisión. Ningún puede, ningún podría, ningún sucedería. La bomba de tiempo del metano ya se está liberando. De aquí en más, nuestras condiciones sobre el planeta van a cambiar rápidamente. Ya lo verán. Siguiendo con más titulares que ponen en evidencia la cada vez mayor censura y ponen en foco a quién está detrás de ella. De numerosas fuentes. Parlamento del Reino Unido quiere hacer ilegal el utilizar el término sionista por considerarlo antisemita. Hace instantes cubrí la orden ejecutiva para hacer ilegal cualquier crítica a Israel. Lo diré de nuevo. Si quieren saber quién está en el control, averigüen a quién no se nos permite criticar. Consideren estas declaraciones por parte de la ex congresista Cynthia McKinney. Cynthia dijo esto: he vivido bajo esta forma de suave represión desde que como congresista electa en 1992 me rehusé a firmar el compromiso de inquebrantable apoyo para con Israel provisto por AIPAC. Esto es el Comité de Asuntos Públicos Americanos e Israelíes, el mayor lobby del mundo. Se rehusó a firmarlo y se le hizo un vacío político para ser finalmente quitada del Congreso. Y desde ese entonces continúa a ser perseguida por estos grupos. En el 2012 almorcé con la congresista McKinney en Los Ángeles. Es una persona muy inteligente, compasiva, quien tiene el coraje de no apartar la mirada de las situaciones difíciles. Está al tanto de las operaciones de ingeniería climática y también está preocupada por ellas. Pregunta: ¿por qué se la presionó para firmar tal promesa para con el Estado de Israel? ¿Acaso esa pregunta siquiera precisa ser respondida? Miremos este titular de Strategic Culture. No tengo tiempo de adentrarme ahora en él, pues se me está acabando el tiempo de la transmisión. Este es el titular. La mano oculta del lobby israelí en el robo del petróleo de Irak y de Siria. Es un excelente informe. Por favor, investíguenlo. ¿Y qué sucedió con ese petróleo en el que nuestro presidente dijo estar tan interesado? Adivinen. Busquen ese informe. También de Strategic Culture, este artículo. Reunión entre Netanyahu y Pompeo solidifica plan de guerra contra Irán.
Irán está en la mira, aún otro país, el que el imperio de Estados Unidos e Israel desea desestabilizar y o invadir. Sin importar cuán desagradable esta noticia sea, estos son los hechos. Por favor investiguen, es todo cuanto jamás he pedido. Un verdadero patriota no se escabulle de la verdad o evita tan siquiera mirarla. La maquinaria bélica del complejo militar industrial continuará a crear caos y destrucción alrededor del planeta a menos que, o hasta que, las poblaciones del primer mundo encuentren el coraje de despertar, enfrentarse a la creciente tormenta y decir basta, no más. Al desarrollarse el colapso, ¿acaso aún podemos salvar alguna parte de los sistemas vitales del planeta? En mi última transmisión hablé brevemente de la continuada matanza de las ballenas, por lejos las más grandes criaturas del planeta y muy posiblemente las más inteligentes. Una vez, hace largo tiempo, en una ubicación del Pacífico cercana a un remoto sector de la costa de Baja California, tuve la fascinante experiencia de estar a tan solo un par de metros de una masiva ballena gris. Apareció justo debajo mío. Podría haberme lanzado por el aire, pero era tan apacible, tan gentil, tan cuidadosa, tan cerca que la podría haber tocado. Jamás me olvidaré de esa experiencia en la bahía de San Quintín. De las más grandes criaturas sobre el planeta a las más pequeñas, toda forma de vida sobre el planeta es de importancia. Todas forman parte de un todo. Nosotros somos parte de un todo. Si los océanos mueren, nosotros moriremos con ellos. ¿Y qué es lo que el complejo militar industrial está planificando hacer? De la edición de enero 2020 del Atlantic Magazine. Está por comenzar la mayor de las operaciones mineras de la historia. Es debajo del agua y las consecuencias serán inimaginables. El informe dice lo siguiente. Compañías mineras quieren tener acceso a lechos marinos debajo de aguas internacionales, los que contienen más valiosos minerales que todos los continentes combinados. A plena capacidad operativa, estas compañías tienen la expectativa de dragar miles de kilómetros cuadrados por año. Sus vehículos de recolectado se arrastrarán por el fondo marino, raspando todo lo que hallen sobre él. Un estudio preliminar por parte de la Real Academia de Ciencias de Suecia predice que cada barco minero liberará descargas por 2 millones de pies cúbicos por día, suficiente para llenar un tren de carga de 25 kilómetros de largo. ¿Por qué Naciones Unidas se está preparando para movilizar la mayor de las operaciones mineras de la historia? ¿Y acaso hay alguna forma posible de calcular el valor de un paisaje del que no sabemos casi nada? El artículo del Atlantic Magazine finaliza con esto. Estamos por llevar a cabo una de las mayores transformaciones a la superficie del planeta jamás llevadas a cabo por seres humanos. Vamos a realizar minería mediante dragado sobre un masivo hábitat submarino, y una vez que éste desaparezca, no va a regresar. Nuestros milagrosos océanos ya están muriendo a velocidad enceguecedora. Y ahora, la locura sin freno de la sociedad industrializada militarizada de las corporaciones está por saquear y devastar lo que aún queda del anteriormente próspero mundo debajo de la superficie del mar. Por favor, discúlpenme si hablo por unos instantes de las memorias de mi vida previa, mi vida antes de estos últimos 20 años de desesperados intentos por dar la voz de alarma. Pasé mucho tiempo cerca y dentro del océano. Obtuve mi certificado de buceo a los 14 años. El estar debajo de las olas siempre era escaparse a otro mundo. Un mundo el que todavía parecía tener sentido. Un mundo en el que frecuentemente deseaba permanecer. Y me siento tan afortunado por haber visto y experimentado la vida debajo de la superficie del mar en numerosas partes del mundo. En aguas cercanas a Nueva Zelanda, en Australia, en los mares del sur, en Fiji, en los más remotos lugares del Mar de Cortés, Golfo de California. Pero la vasta mayoría de mis sabáticos de buceo fueron sobre todas las islas del canal, sobre la costa de California. Y cuán increíblemente milagrosas y llenas de vida eran sus alguna vez extensos bosques de algas. Pasé incontables horas, a lo largo de muchos años, dentro de estos bosques, los que existían sobre las líneas de las costas de todas estas islas de California. Serpenteaba en total solitud por estos místicos paisajes subacuáticos, los que rebosaban de vida.
En los días de mayor claridad del agua, la visibilidad superaba los 30 metros, y en tales días, maravillosos rayos de luz descendían por los tallos de los bosques de algas, los que se elevaban desde distancias muy por debajo mío. Era como estar sobre copas de árboles de largamente perdidos bosques medievales. Entrelazando mi camino en total silencio por entre los tallos de estas algas, me sentía como un pájaro, volando libremente por un prístino paraíso de inimaginable belleza. A menudo me sumergía sin tanques de aire, sin sonido emitido por equipamiento de buceo alguno. En mi traje completamente camuflado, pasaba casi completamente desapercibido a las incontables formas de vida para quienes estos bosques eran su hogar. Tantas especies, todas y cada una desempeñando su parte individual dentro de la milagrosa red de la vida. Focas que nadaban por entre las algas a menudo alteraban su curso para nadar hacia mí y mirar directamente dentro de mi máscara, directamente a mis ojos. Tenían curiosidad. Tal vez mi traje camuflado les sugería podía ser una poco alimentada versión de su especie. Muchas de mis memorias de estos bosques de algas ahora parecen muy distantes sueños de otra vida. En días ventosos, a veces con tormentas, anclaba mi embarcación apenas dentro de la línea de protección ofrecida por la punta occidental de la isla de Catalina. Allí la cresta submarina desciende abruptamente hacia las profundidades. Bajaba desde la plataforma de buceo de mi bote hasta unos 10 metros y luego hacía mi camino buscando la zona de mar abierto, hacia el costado oeste de la isla de Catalina, saliendo de la zona protegida de las tormentas. Y si bien las olas se agitaban y batían sobre la superficie por encima mío, a veces con violencia, el mundo a mi alrededor estaba completamente sereno, tranquilo, aislado de los sucesos de la superficie. Suspendido por sobre el borde del abismo, a 30 o más metros de profundidad, dentro del intenso azul del mar, las profundidades por debajo mío parecían no tener fin. A veces permanecía sobre las zonas más alejadas de esta ladera sumergida de la isla por la duración del tanque de aire. De manera consciente, respiraba lentamente, bajando el ritmo de los latidos de mi corazón, mirando dentro del abrupto borde desde donde se descendía a las profundidades, lugar donde patrullaban peces más grandes. Corrientes marinas ascienden allí, trayendo nutrientes desde el fondo. Estos a veces atraían grandes remolinos de peces, los que en oportunidades eran tan grandes que se extendían hasta la superficie. Un oscuro tornado de vida, girando sobre mí. Esto es por lo que los peces más grandes esperaban. En una ocasión vislumbré un tiburón. Muy por debajo mío, en las profundidades. En mar abierto no hay puntos de referencia. Era difícil saber si era un tiburón pequeño, más cerca de lo que parecía, o un espécimen mayor, más lejano de lo que parecía. Pero cualquiera fuera el caso, era bello, era naturaleza, parte del océano viviente, parte de la red de la vida, de la que nuestras vidas dependen. Jamás he sentido poder tan solo comenzar a pagar mi deuda para con el Creador por permitirme experimentar tales momentos. Momentos que aún mientras ocurrían sabía estaban desvaneciéndose. Tuve que dejar esa vida. Dentro mío había un constante llamar de la conciencia. Sentía que era mucho lo que debía hacer, que había un largo viaje por delante, el que aún debía ser recorrido. Y en mi mente estaba este proverbio constantemente: a quien mucho se le ha dado, mucho le será pedido. Nuestros océanos, en rápido proceso de calentarse, están moribundos. Si ellos mueren, nosotros morimos. Si los árboles mueren, nosotros morimos. Si los insectos mueren, nosotros morimos. Si las ballenas mueren, nosotros morimos. Si la capa de ozono colapsa, nosotros morimos. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo y a velocidad enceguecedora, por lo que es necesario hacer la pregunta: ¿es acaso demasiado tarde para cambiar de dirección, para torcer el rumbo de la marea? Y la respuesta es no, definitivamente no. Jamás es demasiado tarde para luchar por la luz, porque ésta no se desvanezca, por hacer lo que está bien, y hacer lo correcto siempre es de importancia. Es por eso que estamos aquí. Debemos luchar por contener el instinto de apartar la mirada
de un cada vez más sombrío horizonte. Debemos hacernos del coraje de mirarlo frontalmente, hacernos del coraje de hacer escuchar nuestras voces individuales en esta épica batalla por dar la voz de alarma, por despertar a las masas, por alterar nuestro rumbo, por intentar salvar lo que aún queda de los sistemas vitales del planeta. Todo está en el péndulo de la balanza. Alcanzar un punto de masa crítica en la conciencia de la población es el único camino para avanzar en esta lucha. Busquen por este título en nuestro sitio web para entender el porqué de esto. También vean las sugerencias para activistas para aprender cómo puedes ayudar tú en esta batalla por exponer y detener la locura, comenzando por el asalto de la ingeniería climática, alias guerra climática. La mayor y más inmediata de las amenazas a las que nos enfrentamos, solo superada por un cataclismo nuclear. Haz escuchar tu voz. Haz que cada día cuente. Hasta la semana próxima. Les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org.